Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández y el día de hoy, 22 de mayo, vamos a reflexionar las lecturas que nos propone la Sagrada Eucaristía el día de hoy y una breve reflexión. Entonces los invito a que me acompañen y se queden conmigo. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esa ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio y explicándoles la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 46 respondemos, Dios es el Rey del universo, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda tierra, Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del universo, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios es el Señor. Asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del universo, aleluya. Y a la aclamación escuchamos, Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, aleluya. En el Evangelio según San Juan escuchamos, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero ya yo los volveré a ver y se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles esa alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, pues ya escuchamos estas lecturas de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio y bueno, son lecturas interesantes. Las dos tienen mucha relación porque pues nos dejan de ver primero que Pablo sigue insistiendo, está atento a las inspiraciones del Espíritu porque es Dios a través del Espíritu que le inspira a que vaya a Corinto, que hable ahí, porque el Señor tiene el plan de que ahí va a ser una comunidad muy importante para la iglesia cristiana. Y en efecto Pablo logró muchos avances en esa comunidad, una comunidad que era un puerto y por lo tanto pues un poco expuesto a muchas situaciones de pecado. Muchos historiadores actuales comparan al puerto de Corinto con lo que sería, por decirlo así, Las Vegas, ¿verdad? La ciudad del pecado. Entonces era una ciudad muy complicada y Pablo llega ahí a anunciar el Evangelio y a proclamar la palabra del Señor, por supuesto, y se queda ese 1 año y medio, y entre ese 1 año y medio hay muchas dificultades que él tiene que vencer y que a través de su testimonio de vida pues lo va a lograr. Y esa promesa que el Señor le hace, que nadie te va a tocar porque yo tengo un plan para ti. Entonces llama mucho la atención eso y se conecta con el Evangelio porque, y ya más en nuestra vida cotidiana, porque en el Evangelio vemos que Jesús nos habla de este ejemplo que pone de la mujer que va a dar a luz, que cómo se angustia porque pues no sabe qué va a pasar, pero una vez que nace ese hijo se le olvida todo el dolor. ¿Por qué? Porque tiene ese hijo, trajo un hombre más, una mujer al mundo.
Y esta figura que Jesús hace es un poco en relación al reino. El reino se parece a esta figura que Jesús hace. El reino de Dios que está inmerso en una realidad dolorosa a veces, una realidad que va en contra a veces de toda la doctrina cristiana, una sociedad que promueve unos valores que no son los de Cristo y que de cierta manera los cristianos nos angustia. ¿Por qué? Porque nos limita para comportarnos, para ser como Cristo nos ha mandado. Nos cuesta comportarnos y dar testimonio de nuestra vida en una sociedad donde lo que más le importa es el placer, lo económico, el sexo, la prepotencia, la apariencia, el lujo. Estamos en una sociedad así. Y el cristiano que promueve la humildad, la familia, la vida, todos estos valores que tenemos en el reino, pues se batalla. Sin embargo, aún a pesar de todos estos dolores y dificultades a los que nos enfrentamos en el mundo, por supuesto que sentimos alegría porque se va manifestando entre toda esta situación adversa, se va manifestando el reino de Dios. Cuando vemos personas que viven la caridad, cuando vemos personas que tienen un corazón bueno, que buscan ayudar a los demás, que hay testimonios de vida que nos mueven el corazón, nos da esperanza. Y entonces vemos que el reino de Dios se va instaurando poco a poco y que la alegría que nos produce es esa alegría de la que habla Jesús en el Evangelio el día de hoy. Te invito a que en este tiempo en que vivimos una situación complicada, difícil, sigas con esa alegría que caracteriza a todos los que somos cristianos, que buscamos proclamar a Cristo desde nuestras azoteas, nuestras familias, nuestras disposiciones diarias que tenemos que hacer, si estamos trabajando, si estamos estudiando, donde estemos, tenemos esta oportunidad de que en medio de este mundo tan difícil podemos proclamar a Cristo. Llama mucho la atención, quería también platicarles, en la primera lectura se fijaron que dice que San Pablo en Cencreas se rapó la cabeza. Y esto la iglesia siempre ha como tomado esta referencia a lo que nosotros hoy conocemos como las mandas. ¿Se acuerdan que de repente prometemos algo? Es una tradición muy cristiana, sobre todo aquí en México, que prometemos algo al Señor y le decimos, Señor, te prometo que si me concedes esta situación, hago tal cosa. Que siempre hay que recordar que las mandas las debe de hacer uno, no debe de andar poniendo a los demás. Es como aquellas mamás que te prometo, Señor, que si sana mi hijo te lo llevo ahí con la Virgen de San Juan. Pues es que el niño no tiene la culpa, o sea, la que está pidiendo el milagro eres tú. Entonces no obligues a tu hijo a ir contigo, sino ve tú, ve a darle gracias a Dios. Entonces, así como eso, otras mandas que vamos haciendo, bueno, este es como una fundamentación de lo que hoy serían nuestras mandas. Te deseo que tengas un excelente día, cuídate mucho, te doy la bendición y nos escuchamos en otra emisión más de Medita y Aplica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Chao.